quedado la semana pasada con lo que es la idea clave, lo que son las ideas, y dentro de la idea estábamos hablando un poco sobre este punto central de cómo ayudas, cuál es la propuesta de valor, por qué la gente tiene que elegirte, habiendo otros que tal vez estén ofreciendo lo mismo que estás ofreciendo, cuál es tu diferencial. A veces no le podemos dar el mismo, o sea, un valor plus a nuestro producto porque es igual, qué sé yo, una carcasa de celular, lo que estoy ofreciendo. Todos están ofreciendo la misma carcasa del celular, pero podemos darle un toquecito en el servicio, en cómo nosotros podemos aumentar el valor de lo que hacemos o de lo que vendemos, tal vez con algunos servicios. Y a todo eso se le llama cadena de valores. Y en la cadena de valores es en donde te fortaleces, es en donde podés estar por encima de la competencia y poder crecer. Entonces, esa idea de negocio y eso, cómo estás ayudando, fue genial la semana pasada. Fueron muy desafiantes las preguntas que hicieron los participantes y yo dije, oh, lo que me espera. Pero bien, aquí estamos, firmes. ¿Qué nos toca dar hoy? ¿Qué nos toca hablar hoy? Estos tres elementos que ustedes ven aquí, un poco más pintadito, ¿ya? Entonces, ¿de qué hablaremos? De las asociaciones claves, es decir, en otras palabras, ¿quiénes nos van a ayudar? ¿Quiénes te van a ayudar en este negocio? Hablaremos de las actividades claves, qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo es importantísimo en actividades claves. Y por último vamos a hablar sobre los recursos claves. ¿Quién eres y qué tienes? ¿Qué es lo que estamos necesitando nosotros para desarrollarlo bien en cuanto a los recursos se refiere? Entonces, son 3 puntos interesantes dentro del Canvas para ir completando los 9 bloques. Vamos a desarrollar los 9 bloques, pero en 4 tandas. ¿Ya? Entonces, empezamos la semana pasada, continuamos ahora. Bien, iniciemos con asociaciones claves. ¿Qué es lo que son asociaciones claves? ¿Quiénes nos ayudan? Es decir, son las personas o entidades que te permiten ayudar o cooperan para que puedas realizar esas actividades, para que te puedan salir esos trabajitos que estás haciendo. Aquí quiero que observen un poquitito en quiénes te ayudan. En asociaciones claves tenemos internos y externos. Los internos, pues sabemos, son nuestros funcionarios, son nuestros empleados, son nuestros colaboradores de la empresa. Y los externos son la gente de afuera de la empresa. Quiero que lean un poco sobre este cartelcito, ¿sí? Traje para compartir con ustedes. Lo dijo Michael Jordan y me encantó, por eso comparto con ustedes. Un talento individual gana partidos, pero un trabajo en equipo gana campeonatos. Interesante lo que dijo Jordan. Y un proverbio árabe, un proverbio africano también dijo esto que también me encantó y quiero compartir con ustedes. Que dice ahí, si quieres llegar rápido, camina solo. Y si quieres llegar lejos, camina acompañado. Entonces, nosotros necesitamos de otras personas para llevar adelante ese proyecto que tenemos, esa idea que tenemos. A veces esa ayuda viene de adentro, siempre esa ayuda va a iniciar desde adentro, pero también necesitamos de los demás. Aquí hay un pequeño ejemplo de cómo lo haría una panadería, por ejemplo. Claro, cada uno de ustedes va a usar su propio ejemplo en su propio emprendimiento. Una asociación clave, por ejemplo, en la panadería, pueden ser los proveedores de los utensilios de cocina, pueden ser las maquinarias para su mantenimiento, los técnicos de la máquina, las fábricas o los mercados que proveen la materia prima, puede ser el gobierno mismo para lograr las habilitaciones y todos los requerimientos por ley, a los permisos, el gremio del sector, todo eso pueden ser asociaciones claves. En el servicio particular mío, por ejemplo, mis asociaciones claves obviamente son mis docentes,
Sin ellos prácticamente no hay demasiado que decir ni qué hacer. Inclusive tengo que ir haciendo asociaciones claves con los taxistas para que les puedan trasladar desde sus casas hasta la institución, desde la institución les devuelva hasta sus casas. Esas son pequeñas asociaciones claves. Mi proveedor de internet es mi asociación clave también. Hay momentos en que yo le solicito a mi proveedor que pueda aumentar mi ancho de banda porque los alumnos están utilizando, etcétera. Entonces, cada negocio, cada empresa tiene sus asociaciones claves, sus socios claves. A veces, cuando somos emprendedores, cuando estamos emprendiendo, prácticamente somos, voy a repetir por si acaso, a veces cuando somos emprendedores lo hacemos todo, somos el que recibe la llamada, el que hace el pedido, el que compra la mercadería y el que entrega el pedido prácticamente. Pero, y muchas veces, y eso me pasó a mí, por experiencia, para ahorrar un poco de dinero, no contratamos gente y pensando de que es un gasto de I ese es. Sin embargo, la parte de socios claves internos es fundamental porque te puede liberar de hacer trabajos mínimos y hacer cosas interesantes como la planificación de tu negocio o el contacto con nuevos clientes o buscar a nuevos proveedores o mejores precios. Entonces, en vez de estar haciendo trabajos pequeños que puede hacerte un asistente, por ahorrarse unas monedas, por ahorrarse unos billetes, te estás limitando para ir creciendo más. Entonces, por eso es muy importante que te liberes de pequeñas cosas, de nimiedades, y empieces a pensar y a delegar funciones. Cuesta, me costó muchísimo. Yo era la que todo hacía en la empresa hasta que tuve que delegar y empecé a crecer. La empresa empezó a crecer, el negocio empezó a funcionar. Ahí está entonces la gran importancia de tener bien clarito quiénes pueden ser tus socios claves, con quién te puedes asociar, asociaciones claves. Seguimos. Actividades claves. ¿De qué se trata entonces el siguiente bloque de actividades claves? Pues son las gestiones y acciones que realizas para que tu emprendimiento pueda funcionar. Entonces, todo lo que hay que realizar, todo lo que se debe hacer, es interesante ponerlo por escrito. Porque si no, vamos traspasando de persona a persona, este viene nuevo funcionario, nuevo asistente, y el anterior le está explicando y no lo hace correcto o no lo hace completo. Y si lo hacemos totalmente por escrito, ya le pasamos ya nomás a las personas nuevas, este es nuestro manual de funciones, o esto es lo que se debe hacer, este es el procedimiento a seguir, y es mucho más fácil que la gente se adapte más rápido. Porque si no, la gente está casi siempre está esperando una orden, porque nosotros no tenemos el tiempo, no les estamos capacitando todavía y en ese momento se está perdiendo valiosos tiempos, valiosos recursos. Entonces ahí evitamos, y las actividades claves, fundamental para que funcione nuestro negocio, para que nuestra empresa pueda funcionar. Mediante esas actividades claves que vamos detallando, departamento por departamento, o área por área, o funcionario por funcionario, si es funcionario por funcionario, mucho mejor. Pero si no lo podemos hacer así, por lo menos cada área bien descrito, bien detallado. Nos va a ayudar a nosotros y le va a ayudar a tu equipo, le va a ayudar al equipo también, al que se va integrando. ¿Ya? Porque no sé en otros países, pero en nuestro país tenemos un pequeño problema de depender demasiado de Nerengo Cheve, Ereman de Arango. Y a veces no tenemos ese tiempo de estar mandando constantemente y conviene muchísimo tener un guía a seguir. Pea, pea, japea, bellapota. O sea, pea, yapoana, japea, tiempo, bella cumplida, pea. Algo así. Entonces nos ayuda muchísimo las actividades clave. Seguimos. Y volvamos a nuestro ejemplo, aquel ejemplo de la panadería. Nuestras actividades claves pues podrían ser, por ejemplo, comprar los ingredientes, preparar las masas, cocinar, empaquetar, limpiar el local, limpiar la cocina y por sobre todo vender y cobrar, ¿verdad? Eso sería un etcétera, etcétera. Entonces, cada empresa, cada organización, cada idea de negocio tiene sus actividades claves.
Y es muy importante describir esas actividades claves y ponerlo bien visible para que todos podamos colaborar, para que todos estiremos el carrito a la par. Si no, uno se esfuerza mucho y el otro solamente está mirando. Y así no avanzamos bien. Siguiente, último de mi bloque, mi último bloque, que son los recursos claves. Es la parte de quién sos y qué tenés. Y son las cosas, ya sean tangibles o intangibles, que vas a estar necesitando para poder crear tu producto o tu servicio. Entonces, esos son los recursos claves indispensables y todo esto es interno. Es decir, es una organización, los 3 bloques que estamos viendo hoy es una organización interna. Y de esto depende muchísimo el buen funcionamiento de tu negocio. Por eso las empresas bien organizadas se ven, se notan y van creciendo. Y las empresas que no están bien organizadas también se notan y van retrocediendo. Al momento que van a tener que cerrar después porque ya no van a poder. ¿Cuál sería un ejemplo de esos recursos claves? Pues tendríamos en la panadería como antes, materia prima, la harina, la levadura, los utensilios del equipamiento y el equipamiento de cocina, nuestras bolsitas, nuestros paquetes, nuestras etiquetas, todo eso serían nuestros recursos claves. En recursos claves también hay que mencionar al personal capacitado. A veces queremos contratar a los que son de buena onda, los calidad, las personas que caen bien a otras personas y no tienen la competencia necesaria. Es mejor a veces obviar la parte personal, de decirlo, los tratos personales y contratar a la gente capacitada, a la gente preparada. Si no es así, entonces hay que preparar, hay que capacitar al que tenemos. Ese es un recurso clave. Si los que estamos teniendo en recepción no atienden bien a las personas, no saben cómo tratar con la gente, de verdad vamos a estar prácticamente en quiebra de aquí a poco. O el producto que estamos lanzando no se elaboró bien porque el cocinero es nuevo. Como decía hoy justamente un ejemplo, una niña que estaba compartiendo con nosotros, me piché por ir a ese restaurante porque yo estaba en primer lugar, se le atendió a la primera, se le atendió a la segunda, se le atendió a tercer cliente y a nosotros todavía no nos traían nuestro equipo, nuestra comida. Decía. En fin, tuvimos que reclamar y sale la mesera y dice, la nueva es, y se olvidó de tu pedido. De verdad es lo peor que podemos hacerle a nuestro cliente, decirle una ofensa así. Mínimamente tenemos que traerle una gaseosa o una cerveza para compensar tremendo error, tremendo problema que no es problema de la nueva, es la empresa toda. Es toda la empresa la que está teniendo ese problema. Bien, seguimos. Asociaciones claves, volvemos al primer punto que estábamos desarrollando. Lo que hicimos hace rato solamente fueron pequeñas introducciones de conceptos para meternos en el tema. Nos vamos a empapar ahora. Las empresas se asocian, pero por múltiples motivos. Y estas asociaciones son cada vez más importantes para muchos modelos de negocios. Porque no podemos, de verdad no podemos avanzar lejos, no podemos llegar lejos si estamos solos. Y con una actitud egoísta no vamos a poder llegar a ningún lado. ¿Cuáles son esos 4 tipos de asociaciones? Podemos hablar de 4 tipos de asociaciones. Veamos cuáles. Primero, las alianzas estratégicas. Pueden ser entre empresas que no son competidoras entre sí, pero que se necesitan unas con otras porque se complementan. Entonces, esas alianzas estratégicas nos pueden ayudar para ambos. Siempre tenemos que pensar en ambos y que tenga el mismo segmento de mercado. Porque si no, no combinan, no compatibilizan. En el segundo lugar, la competición. Seguramente Shirley se equivocó y escribió mal. Competencia. No, está bien escrito y estuvo bien, es a propósito. Es la cooperación entre competencias.
Entonces ahí se unieron dos palabras, cooperación y competencia, entre empresas que hacen la misma cosa. Asociaciones estratégicas entre empresas competidoras del mismo rubro, pero se unen para ser más fuerte todavía. Ahí tuvimos una experiencia en esta pandemia, particularmente nosotros, que siempre entre institutos e institutos fuimos un poco rivales y siempre nos veíamos, este tiene más alumnos y yo tengo menos alumnos y no me gusta cómo trabajan ellos. ¿Qué nos hizo la pandemia a nosotros? Nos hizo unirnos como nunca estuvimos antes. Todos los directores de institutos privados a nivel nacional estamos asociados ahora. Y tuvimos que hacerle frente al Ministerio de Educación, tuvimos que rogarle al Ministerio de Salud para que nos permitan trabajar el año pasado justamente con 3 manifestaciones y únicamente lo hacíamos unidos. Y de ahí que surgió esta competición y nos ayudó muchísimo. Hoy en día somos ya buenos amigos, todos los directores ya no somos más enemigos, nos ayudamos. En el tercer punto está el joint ventures. ¿En qué consiste un joint ventures? Son empresas conjuntas, mantienen su autonomía, esta empresa y esta empresa. Ambos tienen sus propios reglamentos, sus propios ideales, su misión, su visión, pero se unen temporalmente para poder crear nuevos negocios. Es una asociación temporal, o puede ser por un proyecto X, o puede ser por un programa X, un tiempo determinado. Entonces termina el programa, termina asociación, termina trabajo juntos. Entonces es una experiencia muy interesante la del Joint Ventures para poder crecer también. Es una manera diferente de ver las cosas. Y por cuarto, ¿por qué la gente se puede unir? ¿Bajo qué modalidad? Son las relaciones cliente-proveedor. ¿Para qué? Para poder garantizar la fiabilidad de los suministros. No podemos asumir un compromiso de entrega de un producto si no tenemos buenos proveedores, si no está garantizado que vamos a tener la materia prima. Y tanto en productos como en servicios, nosotros tenemos materia prima que necesitamos. Y nosotros tenemos la relación con nuestro proveedor que necesitamos. Debemos cuidar muchísimo las relaciones entre clientes proveedores para que podamos nosotros garantizar ese suministro. Inclusive, si nos vamos liberando un poco más del trabajo del día a día, podemos ir mirando también a nuevos proveedores, no depender solo de un proveedor o solo de una persona o de una empresa. Si esa empresa falla, nos caemos todos detrás de esa empresa. O sea, fracasamos nosotros también. Y siempre es interesante poder tener una situación extra, ¿verdad? Un compromiso extra con alguien más. Y poder afianzar nuestro negocio, poder hacer crecer nuestro negocio. Bien, según este Business Model Canvas, existen 3 motivos, normalmente 3 motivos para poder establecer esas asociaciones. En primer lugar, el motivo principal sería la de optimización y economía de escalas. Como ven la imagen, cuando estamos todos dispersos, cuando no nos asociamos, cuando no nos unimos, somos presas fáciles de las empresas grandes, de los grandes. Pero sin embargo, cuando somos todos unidos y coordinamos juntos el trabajo, nos asociamos las empresas pequeñas, somos muy fuertes. Y podemos de verdad hacerle competencia o hacerle frente a empresas grandes, a empresas poderosas. ¿Y quién te dice que después te conviertas en uno de los poderosos también? Mediante que hiciste una buena asociación. Otro motivo es la reducción de riesgos y la reducción de incertidumbres, porque ambas empresas deben pensar en el ganar-ganar. Las dos empresas que se asocian, que se juntan, tienen que estirar para ambos la ganancia. No solamente buscar el beneficio mío y me importa poco cómo te vaya a vos, o no me interesa si ganaste o no ganaste. Esa no debe ser la actitud. Ambos, al unirse, están buscando beneficios y ambos deben procurar que los dos ganen, que las empresas salgan beneficiadas a través del trato justo, a través del
correcto equilibrio en todos los que son los reglamentos, ahí es muy importante la documentación. La palabra es importante también, ¿cierto? Pero el documento habla mejor. ¿Qué pasa si yo ya no estoy hoy, por extrañas circunstancias, ya no estoy en la organización, pero el trabajo sigue, el proyecto sigue, la empresa sigue? Entonces es súper importante plasmar todo ese acuerdo al que llegamos en un documento y que ambos firmemos. No es de lo viaigo aviación de confiapaira es APR. Es justamente por una cuestión de disminuir los riesgos y disminuir las incertidumbres que plasmamos todo eso que conversamos juntos en un documento. Ese es tu documento, es mi documento. Ahí estamos los dos seguros, tranquilos, ¿sí? Y el último, ¿por qué motivo la gente se asocia? Es para poder hacer compras de recursos y poder hacer actividades más grandes. Los recursos sabemos bien, si hacemos una compra de materia prima en pequeña escala, me da un cuarto de harina. Es diferente a traer fardos y fardos de harinas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos asociarnos para hacer esas compras o esas adquisiciones de recursos y para que podamos hacer actividades a más grandes escalas, a mayores escalas. Hasta ahí estamos bien, no surge preguntas, comentarios, puedo pasar. Súper bien, hasta el momento súper bien. Todo bien desde ahí. Maravilloso, gracias. Sigo. Acá rescaté una frase que casi no se ve bien. El hombre por naturaleza busca la asociatividad. Siempre buscábamos nosotros estar en grupos, no somos seres individuales. Por eso es que es interesante abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, que la mente nos pueda ayudar para poder encontrar buenas asociaciones. Ojo, es muy importante darle buen ojo, mirarlo con lupa, con quién nos estamos asociando. A veces queremos hacer algo bueno y metemos la pata. No era la persona correcta o las intenciones de la otra persona eran las de aprovecharse nada más. Por eso es súper importante investigar bien con quién nos estamos asociando. Después para poder sellar el compromiso. No todas las asociaciones son beneficiosas. A veces las asociaciones también son perjudiciales. Lo digo yo por experiencia propia. También ya nos pasó que tuvimos que estar en la sombra durante mucho tiempo por haber hecho una mala decisión con asociarnos con otras personas. Bien, el concepto de autosustentabilidad de verdad es utópico, porque nos necesitamos unos a otros. Dentro de las actividades claves, ¿cuáles son las preguntas que hay que hacernos para poder ir haciendo ya de a poquito nuestro modelo Canvas? Mis recomendaciones, si pudiéramos tener todos un cartel bien grandecito, tamaño papel sulfito, diseñamos esto y le vamos poniendo pequeños stickers, pequeños papelitos como vemos ahí, y vamos completando. Eso es genial, porque esto que ustedes están aprendiendo ahora o que están incorporando ahora es súper genial, porque nos va a ayudar. Nosotros lo hacemos siempre, en trabajo en equipo siempre estamos haciendo estos ejercicios para poder ir creciendo, para poder ir ofreciendo algo mejor. Y les va a ayudar muchísimo si van poniendo pequeños stickers con resolviendo estas preguntas. ¿Qué actividad clave requieren nuestras propuestas de valor? Canales de distribución, relaciones con clientes y fuentes de ingresos, es decir, todos los otros bloques que de a poco vamos a ir viendo. Responder esto, ¿cuáles son las actividades claves? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra propuesta de valor que habíamos dicho al principio se cumpla? Para que no se queden en los papeles solamente, ¿ya? En los recursos claves, ¿qué vamos a decir? Un ratito. Necesito sacarle de ahí a este, porque no le leo. Bien, en este apartado se describen los activos más importantes
para que un modelo de negocio pueda funcionar. Los recursos claves pueden ser físicos, pueden ser económicos, pueden ser intelectuales y también pueden ser humanos. Y pueden ser todos, unos o todos. Además, la empresa puede tenerlos en propiedad. Hay que determinar si lo vas a tener en el sistema leasing, que son los alquilados, o tener de sus socios claves también, que son tercerizados. Es decir, no los tengo yo, pero lo tiene mi socio, y mi socio está haciendo ese servicio. Y ahí completamos nuestra propuesta de valor. La pregunta clave es, ¿qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor, nuestros canales de distribución y nuestras relaciones con nuestros clientes y las fuentes de financiamiento, las fuentes de ingresos? Los recursos claves entonces los podemos encontrar en estas categorías. Vuelvo a repetir lo que ya dijimos aquí en rojo al principio. Pueden ser recursos físicos, es decir, ahí tenemos a las maquinarias, al edificio, a los muebles, todos esos son recursos físicos. La dependencia, los recursos intelectuales son otros recursos claves también. Si necesito profesional de tal área, personas preparadas en tal rubro, necesito desarrolladores de software, necesito una aplicación, entonces tengo que contratar a los entendidos de ese tema, que son los intelectuales, ¿verdad? Hoy en día sí o sí necesitamos una buena página web, necesitamos una aplicación que pueda ser utilizada desde el celular nomás, necesitamos un buen sistema de pagos, un buen sistema de cobranzas, todo eso son recursos intelectuales. Los recursos humanos también, ciertamente, como dije al principio, cuando empezamos recién nos encargamos de todo, pero si queremos crecer necesitamos contar con un buen equipo de recursos humanos. Y necesitamos expandirnos un poco más, que nuestra mente vaya pensando, necesito contratar un guardia de seguridad. O tenemos que incorporar al equipo un cajero más, qué sé yo. Entonces, es pensar un poco en grande, porque si no, no crecemos. Si solo pensamos, y la situación muy bien, no está para jamás, no ya vamos ahí, vamos a ver, ya voy a tratar de no nos dejemos amedrentar por no tener recursos económicos. El recurso económico pasa a ser uno de los últimos recursos que necesitamos, porque podemos conseguir de varios lugares los recursos y lo bien organizado, bien estructurado. Por eso es tan interesante bien tu empresa, planificar tu crecimiento, y los recursos van a llegar. Es decir, que están ahí mirando a negocios que sean viables, factibles. Hay bancos, hay financieras, hay usureros, están queriendo ayudar, pero todo lo demás bien en orden, es decir, todos los recursos físicos, los recursos humanos tienen que estar bien sincronizados y obviamente económicos. ¿Ok? Paso. ¿Me están siguiendo ahora, sí? No sé si es solo mi caso, pero sale un poco entrecortado. Yo escucho muy bien. Ya, ok, gracias. Okay. Vamos a un resumen entonces, ya que estábamos trabajando recién con nuestros, pues, asociaciones claves. Aquí tenemos una asociación de centro de propietarios de panaderías, tenemos el proveedor, podemos pensar en otras asociaciones claves como para que podamos proveerles nosotros, etcétera. Actividades claves, la descripción de todo lo que hay que ir haciendo desde la recepción del pedido o la recepción del producto en materia prima hasta la venta, hasta la cobranza. Entonces, nuestras actividades, cada quien lo maneja a la perfección. Y los recursos, esos recursos claves también que son demasiado necesarios, bien aclarados, bien claros, para poder desarrollar el trabajo.
para ir finalizando esta ponencia, pues como resumen, comparto esta pequeña parte. Voy a repetir porque ya lo dije. Aliados serían las asociaciones claves, cómo y con quién yo puedo contar. Con ellos, en qué forma, si lo voy a hacer, por ejemplo, alianzas. En marketing se le llama holders, es decir, por ejemplo, Construtecnia es muy interesante, se asocian diferentes propuestas, gentes, ahí está quienes hacen el tema del PVC, las cañerías, están en esa Construtecnia, están empresas que son están los arquitectos, y es muy interesante cómo se van uniendo para ofrecer al cliente varias propuestas, y el cliente lo tiene todo en un solo. Por eso a veces también da gusto ir en esas posiciones de expo ferias, porque lo van dando todo en un lugar, y esos son asociaciones claves, stakeholders en marketing. Claves, cómo y qué debo saber hacer, y quiénes deben saber hacer también, ¿verdad? Las actividades claves que hay que desarrollar. Siempre, 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 siempre el foco de tu propuesta de valor. Dijimos de la propuesta de valor que eso es importante y podemos hacer una cadena de propuestas de valor. No solamente una sola propuesta de valor, y había sido mi cliente ni ahí interesado en esa propuesta de valor que yo hice. Vamos a hacer una cadena de propuestas. Y ahí miramos un poco cuáles son las actividades claves para que esa propuesta de valor se cumpla para la gente. Y por último, los recursos. ¿Cómo y qué es imprescindible? ¿Quiénes son imprescindibles también? De ahí está la importancia, los recursos más importantes a ellos, el momento y el turno, ¿verdad? Aquí ves ya un ejemplo de lo que es un lienzo rellenado, completado. Es muy importante esto que estamos viendo acá un ratito. Esto va a completar quién lo diseñó, para, por ejemplo, en mi caso, el Instituto CEP, o para la panadería de Ña Juanita, o para la peluquería cosa, diseñado para quién, por quién lo hizo, y esto también, la fecha, ¿sí? La fecha que se hizo hoy lo estamos empezando. Esa fecha es importante, y ya es la segunda versión que estoy haciendo, o es la versión que estamos haciendo. Ya. Entonces vamos completando de a poquito. Para hoy no tenemos una específica, solo les pediré que lo hagan en borrador, estos 3 bloques que desarrollamos hoy. Porque también ya lo tienen visualizado el trabajo final. Entonces, como el trabajo final iba a ser un lienzo semejante a esto. Entonces, si lo dejamos todo para última hora, es demasiado al final. Nos vamos a empachar con tanto trabajo. Y es mejor si lo podemos hacer en borrador, estos 3 primeros socios claves, las asociaciones, actividades y recursos claves. ¿Sí? Ok. Un ratito. Vamos a pasar. Es interesante si nos manejamos con estos pequeños ejercicios. Voy a compartir con ustedes en el Facebook, perdonen. Voy a compartir con ustedes en la plataforma del Classroom lo que es el Business Model Canvas de Netflix. Interesante es el desarrollo que ha sufrido Netflix desde su creación en 1997 por ahí. Se lanzó en el 97, hace ya 20 años. A hoy
¿Quién no tiene una Netflix? Vamos por la lista más cortita. ¿Quién no tiene la Netflix? Todos somos sus clientes y estamos contentos prácticamente, porque lanzan buenos productos. Al principio, de verdad que ellos batallaron mucho las experiencias, tuvieron muchísimas pérdidas, pero están posicionando. Y voy a compartirles en la plataforma lo que es su model Canvas. ¿Okay? Bien, entonces y lo que vamos a esperar de ustedes en el trabajo final. Más adelante, yo voy a estar compartiendo una segunda vuelta con ustedes y vamos a hablar de finanzas. Voy a tocar la parte un poco más acá del trabajo, que hablemos de finanzas, que es el trabajo más durito, que es hablar de costos, hablar de fuentes de ingresos, hablar de financiaciones. Entonces eso va a ser ya casi al fin de nuestro curso. Entonces, para ir haciendo nuevamente un redondeo, va a ser muy interesante que vayamos realizando nuestro modelo Canvas por partes, por pequeños bloques. Habíamos iniciado la semana pasada, coloquemos en el centro de nuestro modelo Canvas ya cuál es nuestra propuesta de valor. En forma muy sintetizada nomás, sin demasiadas palabras, porque después el cerebro se bloquea cuando demasiado le escribimos. Entonces, en forma más sintetizada, ¿cuál es la propuesta de valor? Después trabajamos los 3 bloques que hoy estuvimos desarrollando. Podemos colocar nuestras asociaciones claves, colocarle nuestras actividades claves y también colocarle cuáles son nuestros recursos claves. Y así para ir de a poco realizando nuestro trabajo final, que va a ser al final de las 6 clases. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna preguntita? No, profe, todo muy claro. Muchas gracias. En el Gracias. chat alguien dijo que no sabe qué es propuesta de valor. Oh, ya, gracias. Voy a decir. Las propuestas de valor son la primera etapa de nuestro modelo Canvas, que son las ideas que Lili nos estaba compartiendo en la primera clase. Una propuesta de valor puede ser, por ejemplo, diferenciar un poquitito tu producto o tu servicio de la competencia, algo que sea diferente. Una propuesta de valor no siempre puede ser un producto diferente, porque ahí tuviéramos un problema porque el producto ya está. Por ejemplo, y dije al principio, por ejemplo, carcasas de celular. Las carcasas de los celulares vienen todos iguales, no puedo diferenciar demasiado. Entonces, tu propuesta de valor puede estar enfocado en tu servicio. Y siempre es necesario mirar un poco cómo lo hacen los otros y cómo puedo mejorar yo mi empresa o mi servicio. Entonces, con una mejor atención. Y ahí quiero comentarles algo que hizo una empresa que se dedicaba a hacer pizzas. Entonces, como habían tantas empresas ya dedicándose a hacer pizza, él empezó a pensar, ¿cómo puedo hacer yo para mejorar mi propuesta de valor? ¿Cómo puedo mejorar ese valor? Dice, ok, voy a hacer una entrega rápida, y de ahí surgió esa frase de que si no te lo entrego en 30 minutos, te devuelvo tu dinero. ¿Quién dijo esa frase? ¿Lo conocen? ¿Nos recuerdan? ¿Qué empresa se encargó? Sí, Domino's Pizza. Ahí está, Domino's Pizza. Y ellos son los que revolucionaron en aquella época el delivery. Y hoy ya todo el mundo hace por delivery. La pandemia nos obligó a hacer delivery, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que pensar nuevamente, repensar nuevamente. ¿Y quiénes son los que se manejan súper bien con esta cuestión de entregas, de respuestas a la ciudadanía? Y empezaron a pensar, bueno, se destacan ahí los bomberos, se destacan ahí 911. ¿Y qué hacen? Bueno, tienen logística por todos lados. Está una central que envía la logística a todos lados. De por ahí es que es muy interesante cómo pensaron diferente y cómo están actuando diferente. Ellos crecieron muchísimo. Entonces, siempre es necesario ver cómo puedo mejorarme y cómo puedo mejorar lo que ya se está haciendo. A eso se trata la propuesta de valor. Y hablábamos también de lo importante que es la cadena de valores.
Es decir, no enfocar solamente una propuesta. Y había sido esa una propuesta, no era interesante para mis clientes. Entonces, si yo hago una cadena de valores, algo le tiene que gustar a los chicos, algo le tiene que gustar a alguien. ¿Sí? ¿Comprendimos? Sí, súper. ¿Cómo se puede documentar para que sea valorado? Ok. Siempre está dentro de la filosofía de la empresa, pero esa filosofía debe ser compartido por todos los que están dentro de la empresa. Es un intangible. Está la documentación, está el lindo proyecto, está el documento, en los papeles, pero se debe visualizar en el comportamiento de tu equipo. Toda tu empresa debe moverse para cumplir esa propuesta de valor, porque entonces es cuando el cliente lo va a poder vivenciar. Si no, pues quedan solamente los documentos en un lindo lienzo, un papel extraordinario, sacamos 10 en nuestras anotaciones, pero el personal que está a cargo no lo hace porque no tenía ni idea de que eso había sido, se tenía que hacer. Por eso es que la forma de documentar es importante, es escribiendo todo eso, pero debe ser compartido en vivencias. Tu equipo debe encargarse de que eso sea una realidad para el cliente. ¿Sí? Sí, Carlos está diciendo, la propuesta de valor es la ventaja que tu producto o servicio ofrece y que se diferencia de los demás que son similares. Transmitir lo que le diferencia a tu propuesta o servicio de los demás productos o servicios que están dentro del mercado. Excelente. Sí, ¿alguien más quiere hablar? Sí, Yo tengo una pregunta, justamente es con el tema de la tarea. En caso que nosotros ya tengamos un emprendimiento en marcha, dice que podemos hacer un estudio de mercado sobre la competencia y los productos complementarios o sustitutos de su emprendimiento. En mi caso, yo tengo un restaurante de comida gourmet. ¿Cómo yo puedo hacer un estudio de mercado? Puedo hacer una opción de preguntas y enviar por difusión a mis clientes, preguntarle por qué compran de mí, o cómo podría yo hacer un estudio de mercado, o por qué compran de la competencia y no de mí, o por qué ya no son más mis clientes. ¿Vos me podrías dar ideas? Porque realmente me gustaría hacer un estudio de mercado para mi restaurante y para mi competencia en la zona. Excelente. Tenemos 3 formas de hacer más prácticamente los estudios de mercado. La observación, es decir, mirar un poco cómo está manejándose, pero esa observación debe ser crítica. Es decir, con ojos de gato tenemos que mirar esa observación que vamos a hacer. La otra es la encuesta, que es lo que estabas proponiendo, a través de una encuesta, con preguntas mejor si fueran cerradas que abiertas. En algún momento puedes dar la opción de que se expresen un poquitito, pero más cerradas. Y la entrevista. La entrevista ya es cara a cara con tu cliente. Y hay que ser muy sutiles para poder sacar información. Y a través de la entrevista se obtiene mucho mejor información. Es el cara a cara con la gente, que a veces cuesta muchísimo, pero ayuda demasiado. Entonces, la observación, la encuesta y la entrevista son los elementos que más utilizamos para poder hacer una buena investigación de mercado. Esa investigación de mercado, tendrías que, por eso el mapa es tan interesante, porque te hace ver desde un ángulo general, ¿verdad? Y estaban los que se querían expandir a nivel internacional, también su mapa internacional sirve. Entonces, ese mapa nos ayuda mucho para poder ver qué hay alrededor y quiénes están ahí cerca también, que están haciendo tal vez lo mismo que yo, ¿ya? Gracias. Ok, Nancy decía sobre la descripción de tareas dentro de la empresa. Fundamental, está dentro de las actividades claves. Cuanto más somos, pero no dentro de nuestro lienzo. Es decir, las actividades claves en el lienzo del Canvas que vamos a realizar van a ser simples. Compra de materia prima, elaboración del producto, empaquetamiento, entrega, venta, cobranza. Así de sencillo en nuestro Canvas. Sin embargo, en nuestro documento, en el trabajo que desarrollamos en la parte de administración, tiene que estar lo más detallado posible. El encargado del depósito realizará las compras una vez por semana, debiendo fijarse los faltantes
mínimo de 2 en el almacén, por ejemplo. Pero no lo vamos a hacer así en nuestro Canvas. Solo es compra de materia prima. Pero en nuestro documento sí vamos a describir todas las tareas que tienen que hacer cada quien. Cuanto más detallado sea para el personal, el funcionario, es mucho mejor, porque entonces se cumple como está ahí establecido. Buenísimo, Shirley, espectacular. Y yo creo que si si le invitamos a una de nuestras amigas que también tiene su emprendimiento para que pueda contarnos su experiencia y cómo fue que utilizando todas estas herramientas ella pudo ir creciendo. Karina Benítez de Mallorquín, te escuchamos. Bienvenida, Karina, un gusto tenerte aquí en la sala. Hola, hola, ¿me escuchan? Esperen que estoy buscando el video para que me puedan ver. Ahí ya ¿Me te veo. escuchan? Sí, se escucha súper bien. Hola a todos, hola Shirley, te estaba escuchando. Lili, ¿qué tal? Buenas a todos, buenas tardes. Bueno, me convocaron para hablar un poco de mi testimonio. Soy Karina Benítez de Juan León Mallorquín, Alto Paraná. Contarle un poco de mi testimonio en cuanto a los emprendimientos, porque tengo una diversidad, una linda aventura, varias lindas aventuras para comentarle, ¿verdad? En cuanto a emprendimientos y empresas, ¿verdad? Bueno, yo fui al terminar el colegio, terminé aquí en Mallorquín, aquí en Juan Luis Mallorquín, es una ciudad chiquita, de 30.000 habitantes, a 60 kilómetros de Ciudad del Este. Cuando terminé el colegio fui a Ciudad del Este unos años para terminar la facultad. Aquí en Mallorquín en ese entonces no teníamos universidad. Eh, Terminé ingeniería comercial en Ciudad del Este. Al mismo tiempo de trabajaba para una empresa privada, fui funcionaria de una empresa privada, al mismo tiempo de estudiar, ¿verdad? Clásica jovencita de 20, 22 años, en la universidad, lejos de su casa, alquilando un apartamento, trabajando para alquilar la piecita, el apartamento y hasta terminar la universidad. Pasa que por cosas del destino tuve que volver a Mallorquín. En mis planes no estaba, para mí era la ciudad donde había recursos, donde estaba estable en mi lugar de trabajo. Pero por cosas de la vida y por cuestiones personales había fallecido mi papá. Y bueno, volví a Mallorquín, toda la vida Mallorquín me llamó, siempre hay que buscar un poco señales, los emprendedores tenemos que ver un poco señales ahí arriba que nos indican para dónde apuntar. Claro que sin demeritar el conocimiento y todo lo que aquí la profe Shirley nos estaba comentando, ¿verdad? Pero bueno, en mi caso, tuve que volver a Mallorquín y hacerme cargo de la empresa familiar, aparte de la contención que mi madre necesitaba en esos años, en ese tiempo. Bueno, mis padres aquí en Mallorquín venían, que era el sustento de toda nuestra familia, una ferretería, desde entonces una ferretería, como estamos en una ciudad pequeña, en donde con muchos agricultores, pequeños agricultores, esta no es una zona de grandes plantaciones, es más bien ganadería y agricultura familiar. Bueno, y hacerme cargo de la empresa familiar que hasta entonces, bueno, era pionera en la zona, aquí en Mallorquín, 20, 25 años, les hablo ya de hace 20 años atrás nuevamente. eh, y bueno, el compromiso que eso llevaba, ¿verdad? Dejar de lado mi estabilidad, mi sueldito cómodo, fijo, seguro, y hacerme cargo de lo que la familia venía trayendo, ¿verdad? Y la verdad que fue un desafío bastante importante, porque antes que eso, mucho no hacía parte de la empresa familiar, ¿verdad? Mucha responsabilidad no tenía. Luego ya en esos años sí, tomar la administración y todo lo que tiene que ver con una ferretería, no sé, imagínense la cantidad de inventario. En ese entonces
teníamos, a ver, 2 vendedores, y yo hacía de administración, hacía caja, y 2 funcionarios vendedores más. Mi madre en esos años se había apartado de la empresa totalmente, dejándome a mí completamente a cargo. Bueno, pasaron los años y fuimos llevando enfrente. La verdad que a mí en lo personal me costó mucho adaptarme, por lo que aquí en Mallorquín, o no sé si hay mucha gente del interior, sabe que sufrimos con la falta de recursos. O para uno mismo desarrollarse o pensar en un futuro, piensa en una ciudad, en un lugar donde tenés los recursos cerca, en donde hay más movimiento de gente, que te hace creer que tus clientes están más cerca, puedes llegar a ellos. En Mallorquín sufría con eso, bebé. Sufría con eso, con una especie de dificultad psicológica, que parecía como que retrocedía yo en mis aspiraciones a futuro. Sin embargo, no, había que tomar una decisión y llevar enfrente la empresa familiar. A mí se me ocurrió en ese entonces abrirme a los amigos, busqué asociaciones en que reflejarme, tratar de salir un poco de mi metro cuadrado acá donde vine a encajarme en una ciudad pequeña. De ahí le conozco a Lili, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, donde empecé a conectar con otra gente que hacía lo mismo que yo, pero en otros lugares, ¿verdad? Entonces, eso es algo que marcó un importante crecimiento en mí, eh, porque mezclarte con gente con otros emprendedores, con otros empresarios, en otros rubros, tuvo para mí una infinidad de beneficios. No solamente en la gestión de mi empresa familiar, no solamente en eso, sino que en percibir los beneficios que yo en realidad tenía, o todas las oportunidades que tenía a mi alrededor y no podía notar, ¿verdad? Las asociaciones como AGE eh, indirectamente me conectaron con mi entorno inmediato, mi sociedad, mi comisión de vecinos, eh, cuestiones sociales. Empecé a involucrarme en cuestiones sociales y bueno, de ahí, en una ciudad pequeña como Juan Los Mallorquín, noté de que eso era sumamente importante, conectar con la sociedad. Por más que aparentemente no tenga mucho que ver con no son clientes, no estás vendiendo directamente, conectar con tu sociedad hace que te conozcan y conozcan tu empresa, al menos en una sociedad pequeña como la mía. Bueno, eso me resultó súper bien en la empresa familiar. Fuimos llevando años y años, pero el emprendedor tenemos esa característica de que no quedamos satisfechos con algo que heredamos nomás, ¿verdad? Queda como acomodado, ¿verdad? Falta asumir ese desafío de algo tuyo, un bebé que vos hagas nacer. Entonces llegó una oportunidad en la que ya el agricultor, ¿cómo se llama? La ferretería familiar, me parecía que ya estaba bastante estable. Empecé a tratar de delegar, cosa que no fue fácil, y enfocarme en un propio emprendimiento que tiene que ver con una multitienda, cosa así bastante rara aquí en Mallorquín, porque aquí se acostumbra no a los autoservicios o es supermercado o no una multitienda que no tenga harina, carne, panificado, no se acostumbraba a la gente, no se acostumbraba a la gente. Entonces, lo mío era un autoservicio enfocado en bazar y cotillón. Hoy día estamos bastante fuertes en cotillón, pero en principio era más que nada, era bazar y juguetería. Y bueno, hasta a hoy,
Utilar está cumpliendo ahora en diciembre 5 años. Y bueno, es un bebé que he visto nacer y nos estamos acostumbrando a crecer. Estoy yo muy contenta con este emprendimiento bien particular mío, porque es un modelo en el que impones a la sociedad el estilo de modelo, el estilo de negocio. Entonces, en principio costó, pero hoy a los 5 años al menos no es tampoco inmediato, pero yo soy consciente de eso y me preparé para eso bajo un plan. eh, Me preparé para eso. Hoy día tengo estas empresas, pero todavía no tengo un vehículo, un auto 0 kilómetros, todavía estoy renunciando a muchas cosas. Eh, mi camioneta es súper multiuso, uso para comprar mercadería, uso para irme a la farra, uso para irme al casamiento, me muevo en un solo vehículo, por darle un ejemplo que uno tiene que renunciar, ¿verdad? A ciertas comodidades para que en el futuro encuentre una estabilidad. Entonces, con esa empresa estoy muy contenta porque vamos creciendo. Yo noto que voy creciendo y bueno, y luego vino la pandemia como para imponer ciertas nuevas medidas y bueno, reinventarse, digamos, en donde nuestra mayor aliada fue la tecnología, las redes, y eso quedó, eso ya vino para quedarse. Entonces, fue planeado, pero nada está fijo en ese plan, ¿verdad? Uno hay que adecuarse a los cambios, hay que estar preparado para esos cambios. Y bueno, si hablo un poco de la experiencia con la pandemia, vuelvo un poco a mi empresa familiar. La empresa familiar ahora en febrero cumple ya 47 años de, de actividad aquí en la ciudad. Y la empresa sí tenía un taller que era un taller de mecánico. Eso sí fue eh, una dura batalla que ganó la pandemia. Tuvimos que cerrar por los efectos de la pandemia para poder evitar daños mayores. Pero la empresa sigue firme. La empresa, durante la pandemia, la ferretería, eh, tanto Utilar como tuvieron experiencias muy distintas, muy diversas. La ferretería tuvo una explosión de ventas durante la pandemia, porque en el encierro, al menos aquí en Mallorquín, no teníamos la presión de los controles encima, ¿verdad? O sea, para tratar de sobrevivir también caradureamos en los servicios. Abríamos de todas formas, tratábamos de introducirnos dentro de los servicios esenciales, las empresas con servicios esenciales, y no cerramos y vendimos como locos, súper bien en ventas, ¿verdad? Pero si hacemos un análisis hoy tenemos, a largo plazo tenemos el efecto de la pandemia, porque si bien vendimos súper bien en el momento de encierro, ¿verdad? En el momento que las personas se quedaban en sus casas, hacían sus manualidades y arreglaban la casa, entonces eso a la ferretería le vino re bien. Pasa que hoy con el efecto de la pandemia, la inflación que está insoportable, la falta de materiales, la falta de el desabastecimiento de muchos productos es lo que hoy día nos juega una mala pasada y tenemos que saber lidiar con eso, ¿verdad? Si en su momento también hubo oportunidades, yo le llamo oportunidades a la flexibilización del sector financiero con relación a los préstamos, eso, cosa que yo aproveché, pero tuve que hacer un buen uso de eso para que hoy la ferretería no esté pasando un mal momento, ¿verdad? Utilar, la empresa que les hablaba, la bebé, sí tuvimos que cerrar en su momento, pues como era bazar, no había forma de abrir y de mantener el negocio. Tuvimos que cerrar en ese tiempo de encierro unos meses, ni fue tanto, ¿verdad? Pero
para el movimiento afectó, para el movimiento financiero afectó, pero supimos sobrellevar gracias al canal que tuvimos que saber utilizar, que eran las redes. Y bueno, eso nos salvó, eso le salvó a Utilar. Y bueno, hasta hoy día estoy manejando estas dos empresas y bueno, y bien, buscando la estabilidad después del momento de pandemia que fue caótico, fue preocupante, pero bueno, acá estamos, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Excelente, Karina, muchísimas gracias. Yo creo que aquí todos sabremos apreciar el valor de tu experiencia, que es gigante. Traté de ponerme en tu lugar y en ese momento difícil, ¿verdad? Habrá sido súper duro. Y bueno, gracias por estar acá con nosotros. Y para cerrar nomás, ¿qué podrías decirle a todos aquellos que tienen una idea y quieren emprender o no tienen idea, pero tienen esa inquietud de emprender y de hacer algo? ¿Qué le dirías a esas personas? Yo creo que hay que abrirse, tienen que tratar de mirar más allá de sus metros cuadrados, apostar al conocimiento todo el tiempo, tener la mente preparada para los desafíos y para poder captar las oportunidades. Hay que tener una mente abierta a las oportunidades, incluso a las dificultades, porque ahí escondidito está tu oportunidad, ahí escondidito está tu oportunidad cuando más dificultades hay. Y si estás preparado mentalmente, vas a poder captar aquella oportunidad que está tocando tus talones o que está en tus puertas y no podés ver. Entonces, eso es lo que yo le pido y me sumo también, hago ese ejercicio todo el tiempo, eh, de abrirse a las oportunidades, abrirse a la gente, a la comunidad, a la sociedad, como hice en su momento, de buscar asociaciones. Que sea afín a mi actividad para poder abrirme a esas oportunidades justamente. Entonces a eso les invito, no encerrarse nunca y estar preparados. Buenísimo, Cari. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Excelente, Karina. Muchas gracias. No sé si uno de los participantes tiene alguna consulta, ya sea para Karina o para Shirley, para ir cerrando en honor al tiempo, pero si tienen consultas, por favor, adelante, siéntanse libres de hacerla. Yo creo que ni Cari ni Shirley tendrán problema en contestarlas. Queda el micrófono abierto para quien quiera hacer alguna consulta. Yo tengo una consulta para Karina. Justamente dijiste que en la pandemia fue donde tuviste el mayor volumen de ventas. Lo mismo pasó con mi restaurante, que en ese momento era solamente para delivery y pick-up, ¿verdad? Ahora ya es abierto al público. Y terminó la pandemia y en mi caso fue así como bajaron mucho las ventas, ¿verdad? Entonces, escuché que eso pasó con tu ferretería. ¿Y cómo hiciste o cómo haces ahora, tipo, para mantenerte y para estar, no sé, captando nuevas ideas, como para que tus ventas salgan otra vez a flote, como era en la época de la pandemia? No sé si vos estabas aplicando algún plan o algo por el estilo con la ferretería. Claro que es diferente porque un restaurante es otra cosa y una ferretería, pero lo mismo nos pasó a nosotros. En la pandemia vendimos como locos y ahora así, ya las ventas son un poco menores, o sea, la mitad de lo que antes facturábamos prácticamente en la pandemia. Entonces, no sé si Mira, vos tenés alguna técnica o algo como para poder mantenerse siempre en el mercado. y mira, yo creo que, no sé, hay que usar una mezcla de estrategias. Lo mío, para mantenerme ahora, mis aliados principales son mis proveedores.
gracias a los años, al menos en mi caso, a los años de trabajo, de esa conexión, como hablaba Shirley, de la asociatividad con los proveedores fue súper importante porque, eh, al menos en mi caso, y siendo una empresa ya años de actividad, entonces construimos una confianza con los proveedores que nos hacen el aguante hasta ahora. Porque la verdad que la alta venta repentina durante la pandemia no estaba luego dentro de mis planes, ¿verdad? Vino súper bien, pero no estaba dentro de los planes. Entonces ahora volvió al promedio de venta de antes, ¿verdad? Al promedio de venta, pero ya no se gana lo mismo, la utilidad ya no es lo mismo. Entonces, es un momento de sacrificio, es un momento en el que hay que ajustarse los cinturones, saber manejar los números, respetar la mínima brecha en los números, eh, no hacernos los locos cuando de repente ganamos demasiado, ganamos, o sea, vendemos súper bien y creemos que ganamos demasiado. Creo que hay que eh, entrar un poco en punto muerto y analizar en qué invertir en el momento que vendés súper bien, ¿verdad? Entonces creo que esa prudencia me ayudó de cierta manera, pero igual está doliendo. Hay que ser realista de que eh, hoy día volvimos a la venta promedio, pero ya no se gana lo mismo, ¿verdad? Entonces uno hay que buscar otras estrategias. Para mí, los proveedores son mis principales aliados, a pesar de que hay muchos que, eh, que están más duros con sus pagos, con su fecha de pago, digamos, con su abastecimiento también de productos, el tema de logística fue una locura. Eh, entonces los proveedores son mis principales aliados hasta ahora. De modo a que me tengan también prioridad antes que ellos alcen sus precios. Esa confianza, esa conexión con los proveedores es de siempre. Siempre van a ser algo que a mí me trajo un muy buen resultado. Siempre mantener una buena comunicación o una buena relación con los proveedores. Bueno, para sobrevivir es ajustarse los cinturones y aquellos que son parte de tu asociación, como decía Shirley, hacer lo más fraterno posible. Dale, muchas gracias, Karina. Dale, María. Muchas gracias. Otra cosa también, antes que termine, normalmente siempre cuando están medio flojos las ventas dicen, bueno, vamos a despedirle a alguien o vamos a despedirle a 2 o 3, ¿verdad? Pero a veces también, como dijo hace rato Shirley, es bueno tener alguien que ya esté trabajando para vos, porque vos creces ahí. En el momento que la otra persona trabaja, vos podés crear nuevas estrategias para que tus ventas también suban, ¿verdad? O vos pensás que es bueno despedir a las personas y vos hacer todo el trabajo en ese momento, cuando están flojas las ventas. María, yo creo que lastimosamente depende de tus números y de tu proyección de futuro. Si las cosas, bueno, la pandemia fue atípica por lo que no podíamos medir cuánto tiempo nos llevaría a sufrir, ¿verdad? Pero eh, sí, muchas veces sí es necesario tomar esa decisión y hacerse cargo uno mismo de toda vez que los números no den, porque es un costo fijo y es lo que en todo este tiempo pude aprender al menos es que siempre terminas tocando tus costos fijos para poder respirar o para poder aliviar una situación difícil, ¿verdad? Hay que sacrificar algo que te está costando todos los meses sostener. Entonces, sí, lastimosamente hay veces que hay que tomar esa decisión difícil. Más todavía cuando no tenés un límite de ese no tenés analizado el tiempo que te va a llevar esa crisis, ¿verdad? Ya, muchas gracias. A la hora, Gracias María. por los consejos.
Muy bien, chicos. Muchas gracias a todos por prenderse tanto a esta charla. Yo también disfruté muchísimo. Gracias, Cari. Fue maravilloso volverte a tener. Como siempre, estábamos juntas en todo este tiempo con Paraguay Emprende, nos une Paraguay Emprende. Aquí también se pueden, gracias, Cari. Aquí también se pueden armar alianzas estratégicas muy interesantes. Yo leí las presentaciones de cada una y algunas son muy afines. Entonces, es interesante si pueden contactarse. Hay muchas alianzas estratégicas que podemos armar aquí. No sabemos todo, pero a veces sabemos poco y cuando poco se junta es mucho. Ahí nos podemos hacer bastante fuertes si es que nos juntamos, soñadores como todos somos. Bien, si no existen otras consultas, terminamos nuestra charla de la noche. Y ya encontrarnos en el WhatsApp o encontrarnos en el Classroom y el próximo lunes nuevamente a las 18 horas. Presidente. Sí, muchísimas gracias, Shirley. Excelente la ponencia. Gracias, Karina, por aceptar esta invitación. Y gracias a todos por la paciencia que tuvieron para con nosotros, por los pequeños inconvenientes técnicos. Supimos subsanar por suerte y vamos a evitar que eso vuelva a pasar. Gracias por esperarnos, gracias por la paciencia y por estar aquí con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden que este video va a ser cargado a la plataforma de YouTube, así que lo que no pudieron estar o aquellas cositas que no se entendieron podrán verse ahí nuevamente y las consultas pueden hacerlo por WhatsApp a través del chat, el Classroom, que vamos a estar para ustedes para apoyarles y responder a las consultas e inquietudes. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes y hasta la próxima.